Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Agitación en la Bolsa de Valores. La reanudación en la negociación de las acciones de empresas del Grupo Empresarial Antioqueño se produjo esta mañana con fuertes movimientos en el valor de estos títulos. Germán Cristancho, de Davivienda Corredores, nos explicará lo que significan esos movimientos. Los detalles del acuerdo entre el GEA y Gilinski. Valiéndose de dibujos y en términos muy sencillos, el grupo Argos explicó qué fue lo acordado entre esos dos conglomerados empresariales y cómo cambiará ahora la participación accionaria entre esas compañías. Inminentes alzas en las tarifas de energía. Aunque no están calculados los reajustes, en los próximos meses habrá un encarecimiento en las facturas de ese servicio. Todo se deriva del fenómeno del Niño. El vocero de los generadores, Alejandro Castañeda, nos explicará los pormenores. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del mercado de acciones en Colombia, porque durante la jornada de hoy se vivió mucha agitación, especialmente con el valor de varias de las empresas pertenecientes al llamado Grupo Empresarial Antioqueño. Para entender qué fue lo que ocurrió, quiero saludar al doctor Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores. Doctor Cristancho, muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. Víctor, muy buenas noches a ustedes, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Las acciones de Nutresa, doctor Cristancho, las de Sura y las de Argos estuvieron suspendidas prácticamente durante las últimas 3 semanas mientras se conocían los detalles del negocio y hoy las volvieron a liberar, se volvieron a negociar. ¿Había mucha expectativa? Había una gran expectativa sin duda, sobre todo porque este puede ser uno de los negocios o de las transacciones corporativas pues más grandes en la historia de Colombia, que involucra a empresas muy relevantes no solo en el país, sino en la Bolsa de Valores de Colombia. Hoy se reactivó la negociación de estas acciones y se conocieron los detalles de cómo se piensa adelantar toda la transacción de oferta pública por Grupo Nutresa, todos los intercambios accionarios por las compañías de Grupo Sura y Grupo Argos. Así que al final el neto del día dejó variaciones muy amplias en todos estos nombres. Por darle un ejemplo, en las acciones preferenciales, tanto de Grupo Sura como de Grupo Argos, vimos una fluctuación fuerte. Las acciones de Grupo Sura preferenciales se valorizaron un casi 20%, 19.5%, y las de Grupo Argos 12%. En el caso de las acciones de Nutresa estuvieron mucho más estables, incluso la variación fue de tan solo de 0.03%. Y en el caso de las acciones de Grupo Sura ordinarias, la caída fue de 10.7%. Entonces realmente tuvimos una fluctuación importante porque ya los inversionistas empezaron a hacer un poco las cuentas de cuáles pueden ser las oportunidades de valorización, de desvalorización, de intercambio que puede haber de toda esta transacción, y por eso se dio esa fluctuación. Es que aquí tengo la pantalla, lo que usted dice, por ejemplo, las acciones preferenciales tanto de Sura como del Grupo Argos, esta es la pantalla de la Bolsa de Valores de Colombia, con incrementos muy fuertes, y no sé si la producción me puede cambiar a la siguiente gráfica, donde cuando miramos las desvalorizaciones, bueno, mientras nos ponen la gráfica, aquí la tengo, mire, Grupo Sura, dentro de las que más, fue la que más cayó, una desvalorización de más del 10%. ¿Por qué se da como esa disparidad? ¿Por qué unas acciones de las mismas compañías se pegan tremenda disparada y las otras acciones de las mismas compañías se pegan tremenda derrumbada? Víctor, porque acá hay una relación de intercambio que se está dando. Al final, este es un negocio en el que el Grupo Gilinski recibirá una participación en Grupo Nutresa, que se la entregarán principalmente las compañías Grupo Sura y Grupo Argos. Y en esa relación de intercambio, Grupo Sura y Grupo Argos recibirán acciones tanto de Grupo Sura como de Grupo Argos. Es decir, que hay un valor de intercambio en todo este negocio y en donde los inversionistas empiezan a hacer sus cuentas de
cuál fue la relación de intercambio, a qué precios potencialmente se pudo haber hecho esta transacción para lograr identificar si el precio o el valor al que se hizo la transacción deja de pronto alguna oportunidad de sobrevaloración o subvaloración de las compañías en bolsa. Tal vez yo diría que en el caso de la acción de Grupo Sura, que es donde se presenta la principal caída, hay que tener algo presente, y es que las compras que hizo de Grupo Sura, el Grupo Gilinski, buscaban tener el control de la compañía, y eso significó que las ofertas de precio que se hicieron tenían inmersa tal vez una prima, un valor adicional, porque se estaba pagando por tener el control de la empresa. En este momento, esta transacción lo que termina generando es que ya el Grupo Gilinski no va a buscar el control de Grupo Sura. Quien va a ostentar seguramente ese control va a ser Grupo Argos o la transacción y reorganización que se dé, lo cual quiere decir que probablemente el precio al que estaban negociando las acciones de Grupo Sura era un precio que tenía una prima. Y en este momento lo que está haciendo el valor de la acción es caer y reconocer que ya no va a haber alguien dispuesto a pagar esa prima. Para Es que las principalmente personas, eso. para que las personas nos entiendan, al final el negocio en la práctica consiste en que el señor Gilinski con sus socios árabes se van a quedar con el control de Nutresa, ¿verdad? Y los señores empresarios antioqueños se van a quedar con el control de Sura y de Argos. Y derivado de, pues digamos, derivados, los inversionistas motivados mejor por todo este negocio, pues se producen estas volatilidades en las acciones. Pero doctor Cristancho, si Nutresa es la que está en el centro, si Nutresa es la que está en el centro de todo el negocio, y pues digamos se está dando un traspaso de acciones de Nutresa de un lado para otro, en fin, ¿por qué se movieron más las otras empresas y no tanto las de Nutresa? Usted me decía que solo variaron 0,03%. De acuerdo, y porque al final el precio que se ofrece en la transacción, principalmente por las acciones de Nutresa, es un precio que ya estaba muy cercano a las condiciones de mercado. Aquí de pronto hay que hacer una precisión. Grupo Nutresa, como está hoy conformada la compañía, es una compañía que tiene un negocio muy importante en el sector de alimentos, pero también es una compañía que tiene un portafolio de inversión conformado por acciones de Grupo Sura y de Grupo Argos. La transacción básicamente lo que dice es que a los accionistas actuales de Grupo Nutresa se les escindirá esa participación, y a partir de cierto momento ese inversionista tendrá una acción de la compañía de alimentos y una acción del portafolio de inversión. El precio que se ofrecerá pagar por la porción del negocio de alimentos es $12, que para hacer las cuentas muy rápidas es algo cercano a los 50.000 pesos. La acción venía negociándose muy cerca de 58.000 pesos. Cuando uno hace la cuenta de el portafolio de inversiones a los valores de mercado de las acciones de Grupo Sura y de Grupo Argos, pues uno se da cuenta que es más o menos esos 58.000 pesos. Es decir, no hay una oportunidad ahí de arbitraje o una oportunidad muy grande de pronto de capturar una valorización importante. Los inversionistas hacen sus cuentas y se dan cuenta que lo que van a recibir en la transacción es muy parecido a lo que están recibiendo hoy en el mercado antes de que se autorice toda la transacción por la compañía completa. Entonces, por eso realmente la fluctuación es mínima, a pesar de que el centro de la transacción es esta. Pero donde sí hay unos cambios importantes es que se están entregando o recibiendo acciones de Grupo Sura y de Grupo Argos, lo cual quiere decir que se le asignó un valor a esas compañías. Y ahí es donde los inversionistas empiezan a comparar cuál es posiblemente el valor que se le asignó a la hora de calcular esas relaciones de intercambio entre las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño y el Grupo Gilinski con sus socios árabes, versus los precios que teníamos en el mercado. Y Claro. por eso tal vez hacía énfasis en el caso de Grupo Sura, porque cuando uno hace ese cálculo, uno se da cuenta que la acción de Grupo Sura cotizaba mucho más alta, pero porque en periodos anteriores había alguien que había estado ofertando un precio más alto Claro. porque quería pagar una prima de control.
Doctor Cristancho, aquí tengo pues el movimiento del índice de la bolsa, del MSCI Colcap. En los últimos días, en los últimos meses, cuando nos paramos acá y miramos hacia acá, pues la verdad es una tendencia bajista, ¿no? Independientemente de la volatilidad. Nuestra bolsa no levanta cabeza. Muchos decían que este esquema del enroque antioqueño escondía el valor real que tenían las compañías. Ahora que se está desenrocando el grupo empresarial antioqueño con esta operación, ¿usted cree que saldrá a flote valor? ¿Valor para todo el mercado? ¿Valor para estas empresas? Cosa que este indicador de pronto pueda echar para arriba, el Colcap. Víctor, ahí hay dos elementos bien importantes. Lo primero es que el índice Colcap tiene un desempeño en el año muy negativo. Ha caído 8.7% en el año, y cuando uno contrasta el índice con los demás índices en la región, pues realmente hay una diferencia grande. En los índices de la región latinoamericana lo que estamos viendo incluso son valorizaciones del orden del 7, 8, 9%, mientras que la desvalorización del índice colombiano, como le decía, es casi del 9%. Entonces, desde ahí yo creo que es posible ver valorizaciones en las acciones colombianas para los próximos meses, pero derivados de muchos otros factores, de los flujos que están llegando a América Latina, del descenso de las tasas de interés, etc. En lo relacionado con la transacción y el desbloqueo de valor de las compañías, vienen o vendrán a futuro probablemente unas etapas interesantes. ¿Por qué? Porque efectivamente ese enroque y ese cruce accionario que se tenía entre estas tres compañías pues se está cambiando, está terminando, y eso muy probablemente va a generar una reorganización societaria, una reorganización de la participación y el control de las compañías, y de hecho las mismas empresas, por ejemplo Grupo Argos, ha mencionado que va a empezar a buscar o va a continuar buscando inversionistas estratégicos para las participaciones, por ejemplo, en Grupo Sura, porque si no se hiciera nada, Grupo Argos probablemente llegaría a tener entre un 70 y un 78% de las acciones ordinarias de Grupo Sura. Ellos lo que han manifestado es que no tienen interés en tener ese control tan alto y van a buscar un socio estratégico, lo cual quiere decir que este es uno de los pasos dentro de una reorganización corporativa bien importante que vendrá, y muy probablemente ahí sí se desbloqueará valor. Vendrán eventualmente, eso sí no lo veo tan a corto plazo, pero vendrán eventualmente inversionistas que le agreguen valor o que le asignen un valor a las operaciones de infraestructura, a las operaciones de energía, a las operaciones bancarias, a las operaciones financieras en pensiones. Así que de mediano y largo plazo puede venir valor. No obstante, y agregaría algo, vendrá en el más corto plazo una recomposición, por ejemplo, de la relevancia que tienen estas compañías en el índice Colcap. Hoy una acción como Grupo Sura o una compañía como Grupo Sura representa casi el 4.5% del índice. En la medida en que el porcentaje de acciones o el número de acciones después de esta transacción muy probablemente va a caer, y que la capitalización de mercado flotante, que es uno de los criterios que se usa para calcular su peso en el índice, va a disminuir, yo creo que eso va a terminar significando que la representatividad de estas acciones en el índice colombiano va a bajar, pero eso le va a permitir incluso a otros emisores, a otras acciones distintas a estas de esta transacción que estamos hablando, incrementar su participación en el índice, y por eso también puede que veamos valorizaciones en los próximos meses en acciones totalmente distintas que no tienen que ver necesariamente con la transacción. Con el GEA. Pues de todas formas sigue siendo la verdad un enredo bastante difícil de entender toda esta operación, es muy compleja, pero al final generó esos impactos hoy en la Bolsa de Valores de Colombia, y por eso queríamos entender un poquitico lo que está ocurriendo en nuestro mercado. Doctor Cristancho, feliz noche, muchas gracias, feliz fin de semana. Víctor, lo mismo para ustedes, buena noche. Desde Davivienda Corredores. A propósito de las empresas del llamado Grupo Antioqueño, hoy el Grupo Argos publicó un video para que la gente pueda entender este tema tan complejo de una manera más sencilla, de una manera más didáctica. Veamos con la ayuda de este video, con dibujos y palabras sencillas, cómo podemos entender este complejo negocio. En este video les voy a explicar cómo funciona el intercambio de la inversión de Grupo Argos en el negocio de alimentos de Grupo Nutresa y cómo esta beneficia a todos sus accionistas.
Grupo Argos está enfocado en 3 negocios de infraestructura: materiales de construcción a través de Cementos Argos, energía con Celsia e infraestructura vial y aeroportuaria con Odinsa. Además, con un racional de diversificación y visión de largo plazo, desde hace más de 40 años, Grupo Argos tiene inversiones de portafolio en Grupo Sura y Grupo Nutresa, empresa que le ha rentado más del 20% promedio anual durante los últimos 20 años. Por esa capacidad para generar valor, su crecimiento acelerado y la relevancia estratégica que han demostrado esas compañías, en los últimos 18 meses Grupo Argos evaluó con rigor las 7 ofertas públicas de adquisición que recibió sobre sus inversiones en Grupo Sura y Grupo Nutresa. Luego de análisis técnicos, estratégicos y jurídicos, determinaron que las ofertas no beneficiaban a todos los accionistas de Grupo Argos. Sin embargo, y después de un proceso de negociación, se llegó a un acuerdo que genera valor para Grupo Argos y para todos sus accionistas y grupos de interés, con términos de intercambio favorables y que captura el valor de una inversión que habilita su crecimiento y evolución. ¿En qué consiste esta transacción? Hoy existen participaciones cruzadas entre Grupo Argos, Grupo Sura y Grupo Nutresa. Grupo Argos tiene un 9,9% de la propiedad sobre Grupo Nutresa y un 36% sobre la propiedad de Grupo Sura. A su vez, Grupo Sura tiene el 36% de las acciones de Grupo Argos y el 35,6% sobre Grupo Nutresa. Y finalmente, Grupo Nutresa tiene el 12,5% de Grupo Argos y el 13,3% de Grupo Sura. Con la transacción acordada y después de que sea aprobada por parte de su asamblea de accionistas, Grupo Nutresa se va a escindir en 2 compañías espejo. Una que seguirá siendo la propietaria del negocio operativo de alimentos y una nueva que será propietaria únicamente de las inversiones de portafolio que tiene Grupo Nutresa en Grupo Argos y Grupo Sura. A continuación, Grupo Argos intercambiará su participación en la compañía de alimentos, recibiendo a cambio acciones de Grupo Sura y de la nueva compañía de portafolio. Esto quiere decir que en esta fase de la transacción, por una acción de Grupo Nutresa, Grupo Argos recibirá 0.74 acciones de Grupo Sura y 0.56 acciones de la nueva compañía de portafolio. Luego del intercambio, JGDB, Nugil e International Holding Company dejarán de ser accionistas de Grupo Sura. Y por su parte, Grupo Nutresa no tendrá participación accionaria en Grupo Argos y Grupo Sura. Como este negocio consiste en un intercambio de acciones, ninguna de las sociedades recibirá pago de recursos en caja. La nueva compañía de portafolio podrá ser liquidada para que sus accionistas reciban la participación directa que les corresponde en acciones de Grupo Argos y Grupo Sura. En el caso de Grupo Argos, por cada acción que tiene en la nueva compañía de portafolio, recibirá 0.14 acciones de Grupo Sura y 0.18 acciones de Grupo Argos. Entonces, ¿qué recibe Grupo Argos por cada acción entregada de Grupo Nutresa? Al final de la operación, por cada acción que tiene Grupo Argos en Grupo Nutresa, recibirá 0.96 acciones de Grupo Sura y 0.28 acciones de Grupo Argos. Esta transacción genera valor para Grupo Argos y para todos sus accionistas, porque entre otras razones, recibiría un bloque importante de acciones de Grupo Sura y de Grupo Argos con términos de intercambio razonables que representan condiciones económicas y estratégicas favorables. La compañía tiene plena confianza en sus planes de negocio en infraestructura, pero además en el potencial de revelación de valor que tiene Grupo Sura para todos sus accionistas, incluyendo a Grupo Argos. Muy interesante esta explicación. Con esto hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que el grupo Ecopetrol superó las expectativas que tenía con las exportaciones de petróleo al mercado asiático. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, confirmó esta mañana desde Alemania que en las próximas horas, en los próximos meses, habrá reajustes tarifarios en el servicio eléctrico por cuenta del fenómeno de El Niño. Sol Suárez habló en Cartagena con el vocero de los generadores, Alejandro Castañeda, para entender por qué un fenómeno climático impactará el valor de las facturas para todos los colombianos. Veamos.
Hola, muy buenas noches. Pues con respecto a ese tema, precisamente la ministra de Minas y Energía confirmó que posiblemente pueden subir las tarifas de energía porque se viene el fenómeno del Niño. Y para eso entonces estoy en estos momentos con Alejandro Castañeda. Él es el presidente de ANDEC, el gremio que agrupa a las generadoras de energía. Muchísimas gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué el fenómeno del Niño podría encarecer entonces la energía? Pues mira, básicamente lo que pasa cuando llega un fenómeno del Niño es que tú tienes que comenzar a guardar el recurso escaso. ¿Cuál es el recurso escaso en este momento? El agua. Cuando llega un fenómeno del Niño comienza a faltarnos agua en los embalses, comienza a disminuir la hidrología y las lluvias comienzan a mermar, y en ese orden de ideas, cuando necesitas mantener los embalses, tienes que comenzar a generar con las plantas térmicas. Las plantas térmicas tienen unos costos relativamente estables, o sea, los precios que ofertan en la bolsa son relativamente estables. Lo que hace los embalses, lo que hace la hidrología y lo que hacen las plantas hídricas es que ellos comienzan a ajustar sus precios hacia arriba para poder permitir que las plantas térmicas generen. ¿Por qué pasa esto en Colombia? Porque nuestros embalses tienen una capacidad de regulación, es decir, son capaces de almacenar agua más o menos el 80% de ellos 3 meses. Más allá de 3 meses son muy pocos los que tienen más tiempo de regulación hídrica, y por eso se necesita comenzar a aprender térmica desde ya, pese a que se está hablando que el Niño va a pasar en el siguiente semestre. Ok, pero entonces cuando dice que son precios relativamente estables, también siempre se escucha que si las térmicas se prenden, entonces se encarece la energía. ¿Es así? Los precios de bolsa son mayores, por lo que te decía, porque los precios de los hidráulicos tienen que comenzar a subir para que esas térmicas generen y prendan. Más o menos la escala es algo de este estilo. Los precios de carbón están del orden de unos 300, 350 pesos. Entonces, si las hídricas quieren que los de carbón entren, tienen que subir el precio por encima de esos 350 pesos. El siguiente escalón es gas natural importado y gas natural nacional. Eso está más o menos entre 450 y 800 pesos. Entonces, si quieren que el gas entre, la hídrica sube el precio por encima de esto para poder generar. Y por último, los combustibles líquidos, que son como el último escalón que tenemos de seguridad, que puede estar entre los 800 y los 1.200 pesos. ¿Cuándo entonces podría sentir ese aumento de la tarifa de los usuarios? Pues digamos que desde el mes de mayo ya comenzamos a tener generación térmica con cierta frecuencia. Los primeros 15 días de mayo fueron relativamente secos y los embalses se mantuvieron casi constantes, entonces eso hizo que los térmicos comenzaran a generar más, dado que los hidráulicos subieron los precios. Más o menos digamos que los precios subieron casi a niveles de 800 pesos los primeros 15 días, cuando la bolsa hoy en día está en promedio más o menos entre 250 y 350 pesos. Ese fue como el digamos como la primera situación de subida de precios ante la ocurrencia del fenómeno del Niño. ¿Cuáles serían los meses más difíciles de este fenómeno del Niño en este año? Lo que están diciendo las agencias internacionales es que el fenómeno del Niño se materializaría después de junio, es decir, junio, julio, agosto comenzaría a sentirse esa disminución en los aportes hídricos, en las lluvias en el país. El tema acá básicamente es que cuando no tengo el agua, el mes más crítico se me vuelve hacia adelante, ¿cómo enfrento el siguiente verano? El verano entre diciembre y marzo del próximo año. Y lo que pasa en un año normal sin Niño es que entre septiembre y noviembre yo recupero el embalse. Hay lluvias normales, yo recupero el embalse para llegar a ese verano de enero a marzo. Cuando llega el Niño se seca y entre septiembre y noviembre no recibo todos los aportes, y lo que me puede pasar es que no tenga el nivel suficiente en noviembre para enfrentar ese verano, y ya ahí no puedo, digamos, que recuperar los embalses lo suficiente, y ahí comenzaría a tener problemas. ¿Por qué tendría problemas? Porque la térmica solamente aporta entre un 55 y un 65% si la uso completa del total de lo que los usuarios requieren. Entonces siempre necesito agua y térmica para poder operar. Hoy se subsidian las tasas de energía, o las tarifas, perdón, y si es así, ¿cómo funciona? Si no es posible que se hagan en el segundo semestre. Las tarifas de energía eléctrica se subsidian para los tres primeros estratos, los estratos 1, 2 y 3. El estrato 1 se subsidia el 60%, el estrato 2 se subsidia el 50% y el estrato 3 un 15%. Entonces, hoy en día los usuarios hasta cierto nivel de consumo tienen una tarifa que es, digamos que, menor a lo que costaría si tuvieran que pagarla completa. Y ese nivel, digamos, de consumo está asociado a la región en la que tú estás. Si estás en la región Caribe, tienes unos kilovatios más que te da ese beneficio. Si estás en regiones de altitud superior a 1000 metros, caso Bogotá, pues tienes unas tarifas, tienes un consumo un poco menor, digamos, subsidiado. Entonces sí tenemos subsidios hoy. Y obviamente lo que espera uno es que esos subsidios se mantengan.
¿Quién da los subsidios? Lo dan la otorgan los distribuidores y comercializadores de energía que representan a los usuarios de estos estratos, y luego el gobierno le reembolsa esos recursos a estas distribuidoras y comercializadoras. Más o menos los subsidios que tiene que poner la nación están del orden de los casi 3,5 billones de pesos anuales para poder dar este subsidio a los usuarios de energía eléctrica. ¿Y esos recursos son escasos, son limitados, al parecer se están acabando? ¿Eso podría agravar el problema? Presupuestalmente lo que se ha presupuestado alcanza en teoría para cubrir primer semestre completo. Habría un faltante de subsidios en el tercer y cuarto trimestre de este año, y para eso lo que se ha expresado del lado de los distribuidores de energía y la cadena de energía es que en la adición presupuestal se incluyan recursos para poder cubrir ese déficit. De lo contrario, pues sí, las empresas tendrían una situación muy complicada porque tendrían que entregar el subsidio, pero el gobierno no les estaría reembolsando, y ahí comenzamos a sufrir toda la cadena del servicio, porque pues tener disponibilidad, en este momento digamos que viene el fenómeno del Niño, es indispensable tener muy buena liquidez desde el punto de vista financiero. Ok, ¿y las empresas tienen la capacidad para seguirlo pagando sin recibir esos recursos del gobierno? Es decir, ¿hasta qué momento? ¿Cuántos meses? Tiene un límite, digamos, siempre ha tenido un límite, y más o menos uno diría que por la capacidad y el nivel en el que están las empresas hoy, más allá de un trimestre es prácticamente imposible que ellos sigan apalancando esos subsidios. ¿Hay posibilidad de racionamiento? En este momento no lo estamos viendo, digamos que con lo que tenemos hoy en día desde el punto de vista de generación existente térmica, más lo que está por entrar, que este año estarían entrando 2 plantas térmicas nuevas, que son Termocandelaria, que está en este momento en las fases finales de pruebas para entrar en operación más o menos en el mes de julio, y Termonorte, que estaría en operación en el mes de octubre. Estamos relativamente bien. ¿Qué significa esto? Que si la demanda se comporta cercano al escenario medio que se proyecta, es decir, que no hay unos picos de consumo muy altos, uno tiene toda la energía hoy en día en el sistema para poder abastecerla. Incluso, digamos que lo que ha visto XCM es que con la hidrología más crítica de los últimos 30 años, si la replicamos para la situación en la que estamos hoy, necesitaríamos únicamente el 85% de todo el parque térmico en los momentos más críticos. Entonces, digamos que en este momento no lo estamos viendo. Esto tiene que hacerle seguimiento permanente, porque en ese momento no sabemos qué tan largo puede ser ni qué tan profundo puede ser, qué tan intenso puede ser. Pero como te digo, cuando uno coge la historia hidrológica de los últimos 30 años, en principio en este momento no estamos viendo un riesgo de racionamiento. Los colombianos y las empresas entonces deberían como tener un consumo más prudente en la energía, ¿o la demanda puede seguir aumentando como va? Es un mensaje que le hemos dado al gobierno, que hay que comenzar a darle incentivos a los usuarios para que disminuyan su consumo. Siempre que viene un fenómeno del Niño, creo que hay que prepararse y tener todo listo. Desde el lado de los térmicos, nosotros estamos preparando para poder tener los combustibles para el momento de tener que comenzar a generar full capacidad, como te decía, tanto en carbón como en gas como en combustibles líquidos. Pero si obviamente la demanda se dispara y comienza a crecer por encima de niveles del 5, del 8, del 10%, ahí sí digamos que podríamos tener problemas. Entonces, una de las propuestas que le hemos dado al gobierno es: tratemos de hacer esquemas en los cuales los usuarios tengan incentivos y se les pague por no consumir, que fue algo más o menos como lo que se hizo en el año 2016 cuando estábamos en medio del fenómeno del Niño en ese momento, y era que si yo disminuía, por ejemplo, mi consumo frente al promedio de los 3 meses anteriores, yo recibía un pago por esos megavatios no consumidos. Listo, muchísimas gracias por estar acá. A ustedes entonces les doy paso en estudio. Muy buenas noches desde Cartagena. Sol Suárez Jaramillo, Signo Pesos. Muchas gracias a nuestra compañera Sol Suárez y a su invitado. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los países que más queso consumen. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, muy importante para Ecopetrol. 72 millones, y corresponde al número de barriles de crudo vendidos a Asia por el grupo Ecopetrol a través de su filial Ecopetrol Trading Asia. Ese volumen vendido superó en 15% las cifras que Ecopetrol había previsto inicialmente.
Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá desde mañana y hasta el próximo martes, 4.145 pesos con 72 centavos. Sigue cayendo el dólar. Este es el precio más bajo desde julio del año pasado. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 0,90%, se ubicó en $76 con 35 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.595.000 pesos por carga como referencia para el fin de semana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,39%, la acción más valorizada, preferencial Grupo Sura, ganancia del 19,56%, como les decíamos, acción que más cayó, Grupo Sura Ordinaria, que tuvo un retroceso del 10,77%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El siguiente es el ranking mundial de los países donde sus habitantes consumen más queso, medido en kilos per cápita por año. Kilos que se comen cada uno de sus habitantes. Como referencia, en Colombia consumimos 1,1 kilos en promedio anual cada persona, pero en Francia consumen 26,3 kilos per cápita al año, en Islandia 24,1, Grecia 23,4, Alemania 22,9, Finlandia 22,5, Italia 21,8%. O 21,8 kilos por persona. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo martes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche, también un feliz fin de semana.